desde tiempo de antaño, Palo Mayombe no ha dejado de ser un tabú hasta para los propios anguleros o paleros, o mayumberos como son conocidos. El palero prepara un empanganganga, un tarro cargado con diferentes palos, con diferentes tierras de enfinda, de cementerio, para así doblegar al enemigo, ese enemigo capaz de hacernos brujería, ese enemigo capaz de estar hablando de nosotros, ese enemigo capaz de abusar con otras personas que no son religiosas, haciéndole brujería por cualquier cosa. Este viaje se ha encontrado, como dice, la horma de sus zapatos, pensando que yo no soy nada. Ahí va a estar el tropiezo de él. Cuando hacemos este tipo de trabajo, tenemos que recordar que lo que se le ofrece al espíritu ha muerto, al Inquisidenganga, tiene que cumplirse. Muchas veces, antes de mandar al espíritu, muchos paleros o anguleros le dan de comer. Después de 3 días o 4 días que está en la ganga uriando, arrean los espíritus. Otros paleros hacen el trabajo y cuando cumplan de hacer el trabajo, pues le entrega lo que le ha ofrecido. Esta representación que vemos aquí es la representación de la persona. Este mundele o este hombre siempre ha estado de un modo o de otro envidiando a todas las personas y siendo una persona sumamente mala porque por cualquier cosa le hace brujería a cualquier persona. El palero va sacando ciertas espinas que tiene el tarro, la empanganganga, que es un tarro cargado, va enterrando las espinas en diferentes partes del cuerpo en la representación del mundele, del hombre. Atraviesa con las espinas la espalda, atraviesa con las espinas la cabeza, parte del pecho y el corazón, y así, según vayan entrando estas espinas, va perjudicando a la persona que se le está haciendo. Este muñeco ha estado en la enganga por 21 días enterrado, después sacado de la enganga para que los espíritus reconozcan con el nombre de la persona quién es. Esto va a causar contratiempos graves, llamando sobre todo a los Inquisidenganga, a los espíritus esclavos, Inquisis malongo, espíritus malos, que van a estar uriando encima de la persona cuando esta persona duerme, y en la mañana, cuando se levanta, va a sentirse decaído, porque estos espíritus espiritual le están dando con un embele, con un machete, con un garabato por la cabeza, por los pies, por el tórax, por la cintura, y esta persona va a estar durmiendo pero no va a estar descansando. Este hombre se ha dedicado toda la vida a hacer el mal y por desgracia o por suerte se ha tropezado conmigo. Como soy una persona que no aparento ser religioso,
esto le va a traer a él grandes consecuencias. Amarra con hoja de maíz, hace amarres mágicos y con hojas de maíz lo amarra al tarro. Este tarro a la vez lo atraviesa 17 espinas que han sido sacadas algunas de ellas para enterrárselas en la representación del cuerpo. Marrayo parte criyumba de lo yo, dicen careajo, dicen quiaco, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, ya va cuamo, dicen ganga. Dice, ya va, dicen como dicen monuntunga, dicen careajo. Fíjense de qué forma trabaja el gangulero, el Tata Iraca Batalla Mundo, cómo es que hace un trabajo de malas artes, cómo es que el palero ata al tarro que está cubierto con tela de saco en la representación del propio cubayendio San Lázaro. Este va a buscarlo con la carretilla para entregarlo a Centella, la dueña de los espíritus, con diferentes montones de palos, 7, 9, 17 y 21, utilizando palo caja, palo yaya, quiebra hacha, jiquí, roble, vencedor y otros palos más. Va, como decimos, a presentar los palos directo al tarro, encima de la representación del muñeco que representa la persona. Ahí donde dicen Marrayo, parte criyumba de lo dicen, tú llevas, dicen, porque yo manda. Dice, yo soy, dicen, un tata, dicen, raca, dicen, careado. Dice, va con licencia, dice, de mi padrino, dice, va con licencia, dice, lo propio, dicen, calunga. Dice, taca en bonda, dicen, con lo propio, dicen, tango, dicen, con lo propio, dicen, lemba. Dicen, mundeles, dicen, burucutela, dicen, son cosas malas, dicen, tú llevas, dicen, porque yo manda. Dice, yo vará, dicen, los mengas, dicen, de lo yo. Cuando el palero utiliza el tarro, que podemos llamarlo indinga, o baní, o inquila, o un tarro de chivo que llamamos echá rirí, utilizando muchas veces hasta agua de encanima, agua de río. Y todos los días, quilumba, quitumba, munú, toya sualo. Todos los días trabajo y llamo andoque, antealgo. Utilizamos tambuame, trampa, para confundir al enemigo, como dice, trampa de cucaracha para coger ratón. Con medio metro me hago pantalón y camisa. Dice, tanto dar el cántaro hasta que se rompe. Tanto da el cántaro al agua, el agua da tanto al cántaro hasta que se rompe. Mira, en realidad, como el palero, con tierra en toto en finda, va a ser con el mazango, con los montones de palo utilizados como especie de la tumba del enemigo.
las diferentes patipembas o signos que podemos ver, nos da cierto temor al saber que pueden existir ganguleros o paleros que pueden hacerle este tipo de trabajo a cualquier persona. Mi recomendación es que usted no busque problemas con esas personas religiosas. Muchos de ellos no tienen sentimiento, como dice, arriba en ganga no hay sentimiento, angulero nunca tesia o tesia. El palero nunca se echa para atrás de lo que hace. ¿En qué momento usted puede encontrar que le están haciendo alguna brujería? Los síntomas de dolor de cabeza, de pesadez en el cuerpo y de problemas que le subsisten a diario. Esto pudiera tener alguna relación con espíritus que lo están perjudicando, que se han apegado a usted porque usted tiene media unidad, o simplemente porque usted ha recogido malas acciones de otras personas que se reúnen con ella, o de personas que han estado con problemas y usted recibe los malestares de esa persona. A no ser que exista una guanga, una brujería, un bilongo que la hayan echado directamente cuando usted está involucrado en este tipo de religión. Cuando las personas están involucradas mucho en esta religión, pues siempre tienen una cosa diferente, porque se reúnen donde existen gentes malas que por cualquier cosa le echan una brujería simplemente porque usted le cae mal. Cuando se enteran que usted es palero y que usted no tiene los conocimientos necesarios y que ellos pueden, como decimos, abusar de usted, ellos lo van a hacer. Ellos van a mandarle espíritu para tratar de desbaratarle la enganga. Ellos van a mandarle espíritu para estar robando sus propios espíritus que usted posee en la enganga si no fue construido por su padrino. Esto le va a traer, en verdad, grandes consecuencias. El palero muchas veces limpia o se limpia con candián, con un coco. Pide candán en simbo, dinero, que llama dinero. El palero llora al enemigo, cuame. Llévatelo, dice, yo pide, dice, ¿por qué? Dice, se murió, dice, carajo, yo te pregunta, dice, carajo, dice, lleva, dice, carajo, dice, ¿por qué? Dice, fue, dice, qué hago, dice, fui, dice, carajo, dice, llévase todo esto, dice, carajo, dice, son dos cosas, dice, no malas, dicen, carajo. Dice, yo manda, dice, los propios dicen, Dokin Yaya, dicen que Uri, carajo. Yo para dar un megadero, yo, carajo. El palero se expresa en una forma autoritaria para que esos inquisios o espíritus malos lo obedezcan. Si usted es un palero que no está consagrado verdaderamente, si su padrino lo que le hizo fue a usted una bobería, usted no va a tener ningún mandamiento encima de esos espíritus. Los espíritus cobran por todo lo mal que usted haga. Arriba en ganga. Como aquellos paleros que amarran mujeres en la enganga y están pidiendo siempre que con fulana, con ciclana. Esos también tienen sus problemas. Arriba en ganga no se hace ningún amarre. Los verdaderos paleros no hacen amarre. Las engangas le abren los caminos lo suficiente a usted para que usted esté tranquilo, sin obrar mal ni hacer cosas que pudieran perjudicarlo. Pinta a endoque en un dilongo o plato. Hace un tambuame, una trampa, pidiéndole a Endokin, al dios de las malas artes. Hace a la persona que es mala, que es ñangri, que es una persona mala,